No es Dios. La cosa es de que enfermedad es prueba del diablo. Pobreza es prueba del diablo. Cualquier desgracia es prueba del diablo. Mira Apocalipsis 3, versículo 10, aquí a un lado. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mira lo que dice: de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, cuando dice la hora de la prueba, no se refiere a que el mundo será tentado a pecar. No, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero se llama la gran tribulación. La gran tribulación, dice la Biblia, cual no la ha habido jamás. En el libro de Mateo habla que después del rapto, o sea, después de que los hijos de Dios sean sacados de la tierra. Mucha gente no sabe qué es eso, pero prometo que luego vamos a hablar. Va a haber un rapto. Cristo viene por su iglesia y la va a arrebatar. Y después va a haber 7 años que se va a llamar la gran tribulación. Y en esa gran tribulación habrá pestes, terremotos, habrá escasez de agua, habrá incluso meteoros que van a caer desde los cielos, habrá plagas, habrá hambres. Todo esto es la hora de la prueba, así que prueba no está limitado a ganas de pecar. Cuando la Biblia dice, cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, se refiere a que no digas que esa enfermedad vino de parte de Dios. No digas que esa muerte vino de parte de Dios, porque Dios no prueba a nadie con el mal. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Regresamos. Les habla el pastor y maestro Isdey Fierro, pastor también en la congregación que se llama Dios es Bueno, tal como el programa Dios es Bueno. Nuestros teléfonos en el estudio es 556-0555. Nos puedes llamar, puedes darnos tus comentarios. Como gente nos ha dicho, están muy contentos porque faltaba algo así. Pues la verdad que este programa no es lucrativo, no es para pedirte dinero, no es para nada de eso, venderte nada. La única intención que tenemos es hablarte las buenas nuevas del reino de Dios, que Dios es bueno. Y estamos en ese tema precisamente, que Dios no es el que manda lo malo, ni Dios manda la enfermedad, ni la muerte, ni los problemas de la vida para enseñarnos algo, sino más bien es Satanás el que los manda. Mira, vamos a ir a Juan, capítulo 8, en el versículo 44, Jesús mismo nos va a revelar algo. Dice, vosotros sois, mira, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, o sea, Satanás ha sido homicida desde el principio. Homicida significa asesino, o sea, uno que mata. Jesús dice, Satanás ha sido el asesino desde el principio, dando a entender que no es Dios el que ha sido el asesino desde el principio. Porque hay gente que dice que cuando alguien se murió, pues es que Dios lo castigó, o porque Dios se lo quiso llevar temprano. Muchas mentiras. Jesús está diciendo la verdad. Está diciendo, Satanás ha sido el asesino. Satanás ha sido el homicida. En otras palabras, Satanás ha sido el que mata. Y dice, y el que mata desde el principio. O sea, por ejemplo, remontándonos hasta a los tiempos de Adán, cuando Caín mató a Abel, la Biblia dice que Caín era del maligno. Voy a ir a ese versículo, no lo traía planeado, pero voy a ir. Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. Y el maligno, pues obviamente es Satanás.
Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, Satanás incitó a Caín para matar a Abel. Lo que te quiero decir es que Dios no es causante de ninguna muerte, Dios no es el que mata. Ahora, cuando hablamos de Satanás, que Satanás es el que mata, hay gente que piensa que Satanás no existe. Ese es un extremo que dicen Satanás no existe, es un invento de nuestra imaginación. O también está el otro extremo que dicen Satanás es muy poderoso y no hay que hablar de él. Los dos extremos están mal. Satanás sí existe, pero no es más poderoso que Jesucristo. Si uno está en Cristo, Satanás no lo va a tocar. Siempre y cuando uno cierre toda puerta a Satanás, Satanás no lo va a tocar. Quiero hablar un poquito más acerca de quién es este Satanás. En Mateo capítulo 12, quiero mencionar algo que la Biblia habla sobre Satanás, que no es un solo personaje aislado. Mira Mateo 12, 26. Jesús dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estará dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, habla que Satanás no es una persona sola, sino tiene un reino, toda una organización y todo un sistema. Incluso la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás es el rey de ellos. O sea, Satanás es el rey de un reino que se llama el reino de las tinieblas. Veamos otro versículo, Efesios capítulo 6, que nos va a revelar otra verdad clave aquí. En Efesios 6, hablando de Satanás, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Satanás no es una persona aislada, no es una persona sola, sino Satanás tiene ángeles caídos y demonios que son seres llenos de maldad, dedicados a la destrucción de las personas, dedicados a la destrucción del ser humano y dedicados a la destrucción de la tierra. Vamos a ver un versículo más para cerrar este segmento y cerrar con esta idea. Juan capítulo 10, en el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús mismo está diciendo que este sistema de las tinieblas vino para hurtar, matar y destruir. A esto se dedica Satanás. Por eso a Satanás le conviene la idea de que cuando algo malo pasa, pues pensemos que es Dios y le echemos la culpa a Dios, cuando realmente detrás de la escena está Satanás y su reino. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Muy bien, estamos desenmascarando las obras de Satanás. Estamos diciendo que no es Dios el que manda lo malo, y no es Dios el que causa las enfermedades, y no es Dios el que causa las muertes ni la pobreza, sino es Satanás. Satanás es el que vino a hurtar, matar y destruir. Y vamos a ver un versículo clave hablando de esto. Si te fijas, lo que estamos usando es la Biblia. La Biblia habla de todos los temas. En Hechos capítulo 10, en el versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Nota que dice que Jesús anduvo haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, mientras Jesús hacía bienes, ¿y cuál era el bien que hacía Jesús? Sanaba. Y dice que los sanaba porque estaban oprimidos por el diablo.
O sea, Jesús hacía bienes y Satanás hacía males. Ahora, Satanás, como también Dios, siempre necesitan un cuerpo para que puedan influir en la tierra. O sea, los espíritus no pueden operar en la tierra a no ser de que operen a través de una persona. Por ejemplo, Satanás usa muchas clases de personas para poner males, entre ellas los brujos. Es mentira de que hay magia blanca y magia negra. Como dijo un pastor, dijo, magia blanca o magia negra es el mismo perro con diferente collar. O sea, detrás de eso que es un mundo de misterio, que es un mundo que te va a ayudar, es una mentira. Es Satanás a través de la magia. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto, no lo hace en lo oculto. Ellos se ocultan, por eso se llama el ocultismo. Dios es un Dios que quita lo que Satanás pone. Satanás pone enfermedades, Jesús quita las enfermedades. Así que Satanás no solamente causa la muerte, sino también causa las enfermedades. Mira, veamos Lucas 13. En Lucas 13, en el versículo 10, dice la Biblia, enseñaba Jesús en una sinagoga. O sea, las sinagogas era como el templo donde se reunían los judíos. Dice, en el día de reposo, y había allí, o sea, en la sinagoga, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada. Nota que no dice tenía alguna enfermedad. No dice tenía espíritu de enfermedad. O sea, detrás de la enfermedad había un espíritu. ¿Y quién era este espíritu? Veamos en el mismo capítulo, pero en el versículo 16, Jesús mismo dice, Lucas 13, 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años. O sea, ya no dijo que el espíritu de enfermedad lo ató, ahora dijo que Satanás la había atado. O sea, este espíritu de enfermedad es un espíritu que trabaja, que funciona, que opera de parte de Satanás. Por supuesto que no todas las enfermedades son espíritu. Por ejemplo, el sentido común no lo dice. Si uno come unos camarones perdidos, pues, y le pasa algo en el estómago, obviamente, pues eso no fue un espíritu, eso simplemente fue una mala decisión de uno. Pero a mí me huele o percibo yo que cuando hay enfermedades terminales, tales como el SIDA, el cáncer, el diabetes, todas estas enfermedades que incluso hasta los nombres son difíciles, estoy segurísimo que detrás de esos síntomas, detrás de esas alteraciones en el cuerpo, hay espíritus de enfermedad. ¿Cómo pudiera Dios sanarte si tú piensas que Dios te tiene así? ¿Cómo pudiera Dios ayudarte si tú crees que Diosito te tiene así? Y no es Diosito. Estamos desenmascarando a Satanás. Es Satanás el que enferma. Es Satanás el que te tiene así. Dios no enferma a nadie. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, regresamos a su programa Dios es Bueno. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios, el libro que es el libro por excelencia. Y ya tenemos algunas llamadas. Queremos también que tú formes parte de esta oración que vamos a hacer. Si tú tienes alguna necesidad de cualquier tipo, nuestro Dios poderoso te puede sanar y te puede liberar, incluso de problemas financieros. Quiero dar los teléfonos en el estudio. Es 556-0555. Y también a lo mejor tú no tienes sistema de cable, pero nos estás escuchando en la radio y quieres vernos. Y si tal vez tienes internet, pues entonces visita el sitio que es www.micanaltv.net. Estamos totalmente en vivo.
Si tienes alguna pregunta acerca de la Biblia, pues entonces llámanos y vamos a ayudarte en lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y estamos tratando temas polémicos, temas fuertes, temas desafiantes, pero para eso entramos a estos medios. Yo le doy muchas gracias a Dios y a la gente que Dios ha usado, porque no tenemos un corte comercial de alguna marca o un patrocinio extra. Simplemente es Dios usando gente para poder promover su evangelio. Y bueno, vamos a tratar este punto muy delicado también. Ya vimos que Dios no manda enfermedades, ni muertes, ni nada de eso, pero ¿qué te parece a ti hablar, por ejemplo, de ciclones, de huracanes, de aires fuertes? Yo he escuchado, por ejemplo, acerca del huracán Katrina, que azotó una parte de Estados Unidos, y la gente dijo, bueno, este huracán Dios lo mandó con un propósito, mandó juicio. O por ejemplo, en nuestro país, en las partes del sur, por allá, Chiapas, Tabasco, cada año sabemos que hubo inundaciones. Yo he escuchado dentro del mismo pueblo de Dios gente que dice, es Dios mandando juicio. Es mentira. Dios no castiga con el mal. Dios no manda eso. Vamos a comprobar algo aquí. Usa tu Biblia conmigo. Estoy usando la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, en el versículo 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús le dice a sus discípulos, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, o sea, una gran tempestad de viento, o sea, una tempestad de viento fuerte, dice, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, se estaba hundiendo la barca, era algo así como un pequeño ciclón, un huracán, de esos vientos fuertes que se forman en alta mar. Y luego dice, versículo 38, y él estaba en la popa, o sea Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Óigame usted, los discípulos, ellos eran gente experta en el mar, algunos de ellos eran pescadores. Para que ellos estuvieran asustados, ellos sabían que no era un vientecito así normal del mar. Hay un vientecito bien rico en el mar, pero este viento era un viento muy fuerte que estaba hundiendo la barca. Ahora, mira en el versículo 38, Marcos 4, 38. Le dijeron a Jesús los discípulos asustados, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, mira Jesús, reprendió al viento. Fíjate lo que hizo Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, si Dios manda estos vientos, si Dios manda huracanes, si Dios manda estos aires fuertes, si el propio Padre de Jesús lo mandó, ¿cómo es que Jesús mismo reprende el viento que el Padre mandó? En otras palabras, ¿cómo Jesús va a reprender algo que Dios mandó? Mira lo que dice Juan 6. Juan 6, quiero establecer esta verdad. Juan 6 en el versículo 38 dice, Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, si Dios mandó el viento, como la gente dice que Dios manda huracanes o ciclones, ¿cómo entonces Jesús se le revela a su Padre y reprende el viento que su Padre mandó? Sería ilógico. Es una, de verdad, permítame decirlo así, es una tontería pensar que ese viento lo mandó Dios y Jesús mismo lo reprende. Jesús no reprendería algo que su mismo Padre mandó. Mire, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, para reforzar esta gran verdad. Primera de Juan 3, en el versículo 8, dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, para esto apareció Jesucristo. Dice, para deshacer las obras del diablo.
Entonces imagínate a Jesús en la barca dormido, un viento muy fuerte hundiendo la barca, y entonces Jesús se levanta y reprende al viento, o sea, deshizo ese viento. Y lo que Jesús deshizo no lo mandó su Padre, sino Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Dios no manda ciclones, ni huracanes, ni aires fuertes, porque Dios es bueno. Continuamos. Iglesia Dios es bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Bien, regresamos a su programa Dios es bueno. Estamos en la recta final del programa. Esperamos sus llamadas. Quiero repetir los teléfonos una vez más. Nuestros teléfonos en el estudio, a la gente que nos acaba de sintonizar, la gente que nos ve y nos escucha, incluso en parte de Estados Unidos hay gente que nos puede estar viendo. Les saludamos. El teléfono es 556-0555. Nuestra página de internet es www.micanaltv.net. Para cualquier necesidad, llámenos, y en el nombre de Jesús toda enfermedad se va a ir. Jesús es un Dios poderoso, es más poderoso que cualquier otro Dios del mundo. Ahora usted llámenos y vamos a poder ayudarle si tiene alguna duda de la Biblia. Estamos tratando temas polémicos, temas desafiantes, como el hecho de que Dios no mande incluso ni ciclones, ni huracanes, ni aires fuertes. Pero ¿qué te parece algo que a nosotros como gente de Cachanillas, de aquí de Mexicali, podemos tratar este tema como el punto de que Dios no manda terremotos? Yo escuché el 4 de abril pasado, del año pasado, cuando la gente sintió este terremoto, dijeron, pues es el fin del mundo. Incluso ciertos grupos cristianos culpando a Dios, diciendo que Dios estaba mandando eso malo para que aprendamos la lección, como si Dios fuera un viejito malgenioso que agarra una vara y les da a la gente a ver si aprenden así. Dios no necesita mandar terremotos para que aprendamos la lección. Dios envió su palabra para enseñarnos. Dios no necesita usar enfermedades, ni muertes, ni que se muera un familiar tuyo para que aprendas. Dios nomás necesita que tú le pongas atención a su palabra, a su Espíritu Santo. Pero vamos a comprobar que Dios no manda ni mandó terremotos. Es cierto que Dios dice en la Biblia que habrá terremotos, pero no dice que Él los va a mandar. La Biblia dice que habrá terremotos, incluso se van a ir incrementando, pero Dios no los manda. Mire Isaías 14, versículo 16. Mire lo que dice Isaías 14, 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Mire la pregunta, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Ahora, ¿quién es este varón? Veamos unos 4 versículos atrás, en Isaías 14, 12. ¿Quién es esa persona que hacía temblar la tierra? Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bueno, el nombre original de Satanás, antes de caer, como usted sabe, es muy conocido esto, que Satanás era un ángel, y era un ángel precioso, era un querubín de Dios. Y su nombre original era Lucero, el portador de la luz de Dios. Y dice en Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. O sea, Satanás fue derribado por tierra. Y luego, en el versículo 16, dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón? O sea, Satanás es un varón que hacía temblar la tierra. O sea,
está más claro que el agua, porque el que no quiere ver, no ve. Simplemente tenemos que ser, aquí nomás estar viendo claramente. Fíjate lo que dice, este varón hacía temblar la tierra. O sea, no es Dios el que hace temblar la tierra, es Satanás el que hace temblar la tierra. Ahora, para la gente que está diciendo, bueno, no todos los terremotos los manda Satanás. Bueno, eso es cierto. Incluso los mismos geólogos dicen que ciertos temblores es simplemente la naturaleza acomodándose. Yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que digamos que Dios mandó ese terremoto porque está enojado, o porque hay mucho pecador, o porque nos está mandando alguna clase de juicio. Mentira, mentira, mentira. El terremoto en Haití, aquí en Mexicali, el tsunami en Japón, no es Dios, no es Dios. ¿Es Satanás o es la naturaleza acomodándose? ¿O es el mismo hombre que lo causa con la degradación del planeta, con ciertas bombas? Yo no soy experto en eso, pero he sabido que a ciertos experimentos de ciertas bombas provocan un efecto dominó donde puede temblar en otras partes. Tú dime muchas razones, pero el punto es de que Dios no lo mandó. Dios no manda terremotos. Cuando es un terremoto destructivo, yo puedo ver ahí la mano de Satanás. Porque Satanás es el que mata, Dios no mata. Dios es el que da vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Dios no mata, Dios no enferma tampoco. Dios es el que sana, Dios no empobrece, Dios enriquece. Dios no manda terremotos, Dios no manda Dios no mandó ni siquiera el diluvio. Te prometo que vamos a tratar ese punto más adelante. Esto es muy fuerte, porque hay gente que dice que Dios mandó el diluvio. Y sí es cierto, si tú lees esta Biblia, esta traducción Reina y Valera, da a entender como que Dios exterminó el mundo con agua, pero tú nomás pregúntate, si había niños ahí y Dios mandó el diluvio, ¿cómo un Dios de amor pudiera destruir niños inocentes? Esto es totalmente falso. Ustedes que predican que Dios es amor y luego también predican que Dios manda el diluvio, resuélvanme ese punto. ¿Cómo Dios mata niños inocentes? La verdad es que Dios no mandó ese diluvio, porque mi Dios, el Dios que te predicamos, este sí es un Dios bueno. Regresamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Sí, ¿qué tal? Te saludo a la pastora Cristina. Continuamos con el programa Dios es Bueno. Puedes estarte comunicando como algunas personas ya lo han estado haciendo. Vamos a continuar con la bondad de Dios y para esto vamos a ir a Santiago 1:17. Hago otro énfasis en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como el pastor ya nos venía explicando, el pastor Isdey, en el segmento pasado, estaba diciendo que el que mata, roba y destruye, la Biblia dice en Juan 10:10 que es el diablo, o sea, Satanás. Tiene nombre y tiene apellido, Satanás. Quizás tú lo conozcas como una energía negativa, como un ser malvado, pero la Biblia dice que es Satanás. Y no tenemos que tener ninguna cohibición de decirlo. Es un ser espiritual que no tiene cuerpo y por lo tanto opera en el mundo, ¿ok? Bueno, vamos a entrar en tema aquí. Todo lo bueno viene de Dios, eso ya lo entendimos. Te voy a dar un ejemplo. Si Dios te da vida, te regaló la vida, te la dio, no te la va a quitar. Tú cuando vas a una fiesta, no vas y le entregas al cumpleañero un regalo y luego dices, échamelo para acá. Por supuesto que no. Si Dios te dio vida, te la dio en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace que me vaya mal?
¿Qué o quién ocasiona problemas o desgracias? Por ejemplo, una desgracia muy mencionada en esos últimos tiempos a nivel mundial casi fue lo que pasó en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC, un tema muy delicado. Y póngase a pensar un poco conmigo. Imagínense cómo Dios va a estos niños que fallecieron, cómo Dios los va a matar. Ni siquiera lo permitió. Claramente vemos que fue la mano del hombre, la negligencia del hombre, la que ocasionó esta desgracia. Pero en ninguna manera fue Dios, ni en el diluvio. En la Biblia también se menciona Sodoma y Gomorra, pero no fue Dios. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo, pero no dice que Dios lo envió. Dios es amor, su naturaleza es amor. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si tú le pidieras a un perrito que cantara, a un animalito, jamás podría cantar. Se lo podrías pedir a un pajarito, porque los pajaritos cantan, pero el perro no, ¿por qué? El perrito no, porque no es su naturaleza. Entonces, la naturaleza de Dios no le permite enfermar, no le permite enviar nada malo. Mira, más bien es el hombre, o más bien es el diablo y un hombre cooperando. Vamos a ver en Proverbios. Todo lo que te digo lo quiero comprobar en la Biblia. Proverbios está más o menos a la mitad de tu Biblia. En el capítulo 19, el verso 3, dice así, mira. La insensatez del hombre, ponga atención en esta frase, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Por ejemplo, yo he visto madres que han llegado a la congregación y dicen, están resentidas, están dolidas con Dios y dicen, ¿por qué Dios me quitaste a mi hijo? ¿Por qué Dios me quitaste a mi bebé? Y lo abordo este tema con mucho respeto. ¿Por qué? Tenemos que entender y tener la conciencia que no es Dios. Dice, la insensatez del hombre, o sea, las malas decisiones, tomar un mal camino, eso es lo que provoca que vengan males, que vengan ciertas tribulaciones, ciertas pruebas, ciertas aflicciones, como tú lo llames. Eso es lo que hace que vengan cosas malas. Un hombre cooperando con Satanás, o simplemente por ignorancia, porque no conoce los principios de la Biblia. Por ejemplo, nuestra máxima autoridad debe ser la Biblia. La Biblia es un libro extraordinario, desde los siglos y edades es el libro. Por ejemplo, mira, antes de que el científico que nosotros conocemos, que nos enseñaron en la escuela, que la tierra era redonda, la Biblia ya lo decía. La Biblia, la veracidad de la Biblia, todas las profecías se han cumplido al pie de la letra, y se siguen cumpliendo. La Biblia es verdad. Entonces, si estamos viendo que es verdad, tenemos que correr y escudriñar lo que dice. Para esto es este programa, para que tú entiendas estas verdades. Muy bien, continuamos aquí en Proverbios 19, verso 3, dice, leemos otra vez, mira, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, pasan cosas malas, tanta violencia, tantas cosas así que hay en estos últimos tiempos, y luego dicen, no, pues es que es Dios. No, ¿cómo Dios incitando a alguien para que asalte, para que secuestre? Jamás. Es la insensatez del hombre, son las malas decisiones del hombre, que no ha querido reconocer lo que dice la palabra, no hacerle caso a los principios, pensando que es una religión. Diciendo, no, Dios es una religión más. No, Dios no es una religión más. Dios es un Padre que quiere revelarte a ti su bondad. Quiere manifestarse a ti, a tu familia, a tu vida. Esta tierra no vinimos a sufrir, vinimos a gozar, vinimos a aprender. Vamos a ver, por favor, otro versículo. Mira, Deuteronomio está al principio, es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí en el capítulo 30 y en el verso 19 dice así.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos, es Dios hablando. Los llamo por testigos hoy contra vosotros. Mira qué tremendo. Que os he puesto delante, o sea, te puso dos cosas delante de ti. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y luego dice, escoge. ¿De quién depende? De mí. Escoge, dice. Pues la vida, para que vivas, Dios te recomienda que escojas la vida. ¿Y cuál es la vida? Pues su Hijo Jesucristo, sus principios. Tienes mucho que aprender. Para que vivas tú y tu descendencia, o sea, toda tu familia, tus decisiones afectan a tu familia. Buenas o malas afectan a tu familia. Y luego dice, muy bien, vamos a ir también entonces hemos aprendido que el hombre tiene el control. Tú eres dueño de tu destino. Bueno, para seguir reforzando esta revelación, esta verdad bíblica, vamos a ir a Gálatas. El libro de Gálatas se saca más adelante. Tú tienes el control. Mira, eso no quiere decir que Dios no sea poderoso. Obviamente que Dios nos creó, pero nos creó con libre derecho, nos creó con libre decisión. Todos hemos escuchado la ley de la causa y el efecto. Una ley es algo que si se cumplen sus requisitos siempre va a pasar. Por ejemplo, la ley de la gravedad dice que si avientas una cosa al espacio, siempre tenderá a caer. Y nunca va a pasar diferente. ¿Por qué? Porque es una ley, ¿ok? Es una ley. Entonces hay la ley de la causa y el efecto. Por ejemplo, si hay blanco, hay negro. Si hay frío, hay calor. Si hay cielo, hay infierno. Y bueno, Dios le llama la ley de la siembra y de la cosecha. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras una semilla de manzana, por ejemplo, obviamente vas a cosechar manzanas, no podrías cosechar naranjas. Pues es igual, si tú has decidido bien, correctamente te irá bien. Entonces venimos entendiendo que todos los males, todo lo que pasa, no es un Dios que mandó el diluvio, no es un Dios que quemó a Sodoma y Gomorra. Dios no es un genocida, o sea, que mata en masas. Dios es un Padre bueno. Y Dios permite todo lo que tú permitas. Dios es un buen padre que ama a sus hijos. Mira, para terminar este segmento vamos a ir a Salmos, último verso que voy a dar. Salmos, vamos a ir rápido. Salmos capítulo 46. Dice así, mira, vamos a buscarlo aquí rápidamente. 46, dice así, verso 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, lejos de enviarte pruebas, de enviarte enfermedades, lejos de eso. Él es nuestro auxilio cuando ya estás en medio de una tribulación o de una prueba. Él es nuestro auxilio y nuestra ayuda. Continuamos en el programa Dios es bueno. Iglesia Dios es bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Muy bien, regresamos a nuestro último segmento y le queremos dar un saludo, mandar un saludo, Cristina, a toda esa gente linda que nos está oyendo y viendo. Hay muchas inquietudes acerca de estos temas. Yo sé que son polémicos, pero para todo hay respuesta. Y también en especial a Berta Alicia, a Olga Vacio y a Beatriz Prudencia,
ya tengo yo las peticiones que ustedes hicieron y al final del programa nosotros, mi esposa y yo, vamos a estar orando en privado por estas situaciones. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Así es, un elemento necesario para recibir tu milagro, para que pasen cosas, se llama fe. Y fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Sí, así es. Si uno puede creer, uno puede recibir. Así que todo lo que ustedes tienen que hacer, ustedes que tienen alguna petición, solamente es creer en este Dios de milagros. Bueno, nosotros tenemos la intención de cada programa, al final, ministrar a ustedes la oración de fe. Y la oración de fe está enfocada a toda persona que nunca ha hecho esta confesión. Y la quiero leer. Está en Romanos 10, en el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú nunca has hecho esta confesión, pues entonces no has entrado al reino de Dios. Yo sé que tú crees en Dios, pero no hay de creer a mi manera. Hay una sola manera, es la Biblia. Hay un solo camino y es Jesucristo. Exactamente, así como le dijo una vez Jesús a un principal ahí en una iglesia, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Es lo que te está explicando el pastor Isdey. Nacer de nuevo no implica algo de la carne, sino dentro del espíritu. O sea, nosotros somos un espíritu. Sí. O sea que cualquier persona que nunca ha hecho esta confesión, en su espíritu está desconectado de Dios. Pero una vez que tú confiesas a Jesús como Señor, entonces te vuelves a conectar con tu Creador, con la fuente de energía, con el Creador, con Dios. Esto no es una religión. Jesús no vino a traer una religión, a implantar dogmas, costumbres, tradiciones. Jesús vino a traer un reino. Así es. Vaya, tal como cuando vemos nuestro celular desconectado, sin batería, que tenemos que conectarlo a la energía. Así es toda la persona que no ha hecho esta confesión de fe o el que no ha nacido de nuevo. Sí, y antes de hacer esta confesión de fe, Dios nos ha hecho un llamado y lo hacemos a la comunidad en estos breves minutos que nos quedan segundos. Queremos hacer un llamado a esa gente que ya alguna vez confesó a Jesús como Señor. A lo mejor eres una persona que fuiste un líder en una iglesia y tienes mucho tiempo sin congregarte. A lo mejor de chiquito te llevaban a la iglesia y cantabas, pero ahora has crecido, te has alejado de Dios. Y muchas veces lo que lo aleja a la gente, Cristina, es que les presentan un Dios acusador y condenador. Exactamente, si tú dices, yo me siento mal, no necesitas sentirte mal para ir a la iglesia. Acude ya, es como cuando tienes que ir a emergencias al hospital, o sea, sí. Es ya, toma decisiones ahora. Sí, o sea, no digas, ya que deje de tomar, voy a ir a la iglesia. Ya que deje el vicio, o ya que deje estas malas costumbres, voy a ir. Es tan malo como decir, ya que me alivie, voy a ir al hospital. O sea, no, porque estás enfermo, lo necesitas. Entonces, si tú tienes alguna práctica de todo tipo, mala, lo que sea, la Biblia dice que Jesús le dijo a aquella mujer adúltera, le dijo, yo no te condeno. Yo sé que la religión sí te condena, pero Dios no. Vamos a terminar haciendo la oración de fe. Si tú eres una persona que nos estás escuchando y que ya habías ido a la iglesia y que te retiraste, vuelve a retener con nosotros esta confesión y repítelo en voz alta. Y si nunca lo has hecho tú, de todas maneras hazlo con nosotros, que te va a proveer la entrada al reino. Vamos a hacerlo juntos. Repite después de mí: Jesucristo, te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Creo que Dios te levantó de los muertos y ahora entro al reino de Dios. Dile gracias, Jesús. Amén. Bueno, te esperamos a nuestra próxima emisión. Todos los sábados tienes una cita con este programa. Dios es bueno, de 6 a 7 de la tarde. Bendiciones. Hasta la próxima. Dios es bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Dios es bueno. Porque para siempre es su Porque misericordia. para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu Dios misericordia. es bueno.
aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Obra, muévete. Y vean lo bueno que es Él. Y vean lo bueno que es Él. Necesito